Hola, un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Tus Impuestos Cuentan, el podcast del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas de la Gobernación del Valle del Cauca. Un espacio donde te contamos cómo tus impuestos transforman la vida de los vallecaucanos. El pago oportuno del impuesto vehicular no es un simple trámite de oficina, es un motor de transformación que cumple metas, impulsa proyectos y además mejora la vida en este paraíso de todos. Y para hablar justamente de este tema, tenemos con nosotros a María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas de la Gobernación del Valle del Cauca. María Victoria, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Hola Lili, muchas gracias. Es un gusto estar hoy aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y hay que recordarle, por supuesto, a todas las personas que en este momento nos ven, que cuando nos ponemos al día con el pago del impuesto vehicular, aportamos al progreso de este paraíso. María Victoria, en su dependencia hay una campaña maravillosa que me encanta y el lema es: tu pago transforma vidas. ¿Por qué podemos asegurar esto? El pago de los impuestos transforma vidas porque le permite la posibilidad al Departamento del Valle del Cauca, que es el Estado en nuestra región, invertir en la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando usted paga su impuesto vehicular, le está aportando el 20% al deporte. Tener uniformes, canchas, pagar los servicios públicos de las instalaciones, tener escenarios adecuados, se hace con el pago de los impuestos de los contribuyentes. Y esto es lo que hace que hoy una mamá esté tranquila porque su hijo va a prestar, a participar, porque su hijo va a desarrollar su actividad deportiva en un lugar seguro, con médicos, con metodólogos, con entrenadores, pero también con agua potable, con calidad de vida. Quiero, María Victoria, justamente que ahondemos en los ejes temáticos que, digamos, se benefician con el pago de estos impuestos. Ya hablo un poco del deporte, pero quiero que ahondemos, digamos, en el programa Valle Oro Puro. ¿Cómo se beneficia justamente este programa, este gran programa que nos ha traído tantas alegrías al Valle del Cauca con el pago oportuno de los impuestos vehiculares? Bueno, fue una decisión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, entender que el deporte es un eje transformador. Y una de las decisiones para lograr que esto sea un proceso que vaya con unas cohortes y que a su vez se retroalimente, es poderle generar una fuente de pago que le garantice la inversión al deporte. Por eso, el 20% del impuesto que pagamos de vehículos se va con una destinación específica al sector deporte. Y con eso, todos los vallecaucanos, cada medalla que gana un deportista vallecaucano a nivel nacional, suramericano e internacional, es una medalla que nos ganamos todos los vallecaucanos porque cuando pagamos nuestros impuestos estamos logrando que nuestros deportistas se llenen de orgullo, de patriotismo por el Valle del Cauca, pero a su vez que todos los vallecaucanos tenemos el sentir de que eso lo hicimos conjuntamente. Por eso es muy importante. Cuando usted paga su impuesto vehicular a tiempo, también le está dando el tiempo a nuestros jóvenes, está transformando las vidas de ellos, pero también usted está ganando porque cada vez que nosotros tenemos un joven en el deporte le estamos quitando a la delincuencia un potencial infractor. ¿Y eso qué hace? Que nosotros también tengamos la tranquilidad de que el Valle del Cauca es un departamento que está cerrando las brechas de desigualdad, porque además, pues les voy a echar una cuñita aquí, nosotros hemos bajado la pobreza multidimensional en más de 15 puntos. Hemos sacado cerca de 500.000 vallecaucanos de la pobreza, pero eso lo hemos sacado todos. Todos, porque cuando usted paga sus impuestos, no solamente el de vehículo, también paga el impuesto de registro, ¿sí? También paga el impuesto que cuando consume nuestros productos que la industria de licores del Valle fabrica, eso hace que ese recaudo se vaya a transformar la vida del Valle del Cauca. Pero también hacemos algo muy importante. Y es que con los impuestos que pagamos los vallecaucanos, hoy le estamos contribuyendo a la seguridad del valle. Y es usted, cuando en su casa paga los 2.000 pesos, los 1.500, la tarifa de su recibo de energía, esos 2.000 pesos le están ayudando hoy a que las fuerzas especiales del Valle del Cauca tengan antidrones, podamos combatir a los grupos ilegales al margen de la ley, que la policía tenga gasolina para que se movilice, que nosotros
desde el Valle del Cauca, con los impuestos que pagamos, estamosle aportando para que la policía, el ejército, la fiscalía tenga capacidades, haya mayor justicia y equidad. Eso hace el pago oportuno de sus impuestos. Bueno, Victoria, la salud y la educación también son pilares fundamentales. ¿De qué manera los impuestos, y digamos en este caso el impuesto vehicular, se transforma en mejores condiciones para los vallecaucanos? Bueno, en el tema de la salud, nosotros tenemos una destinación, eso se llama un poquito rentas cedidas, o sea, escogemos los impuestos de todo la cerveza, los licores, de todos los impuestos que pagan a la hora que hacemos esos consumos, porcentaje se va de manera específica a cubrir el sector salud. Y con eso, ¿qué logramos? Que nosotros cofinanciamos el régimen subsidiado, ¿sí? El departamento pone alrededor de 500.000 millones de pesos al año de sus impuestos para que el régimen subsidiado, los hospitales tengan cómo recibir y atender. Invertimos en infraestructura, ambulancias, mejoramos las condiciones de los hospitales que están en los municipios y, por supuesto, nuestro hospital insignia, que es el HV, donde invertimos con la Estampilla Prohospitales, le generamos ingresos para que pueda prestar hoy un mejor servicio. Nosotros estamos muy orgullosos del HV. Cuando nosotros llegamos en el 2016, nosotros lo recibimos en una situación crítica, más de 6 meses sin pagarle a los trabajadores. Teníamos una crisis en la salud brutal. Y eso fue un trabajo mancomunado desde la Secretaría de Salud, por supuesto, pero desde la Secretaría de Hacienda, donde hicimos posible que los impuestos que pagan los vallecaucanos pudiéramos redireccionarlos y focalizarlos a resolver el problema principal. Y hoy es motivo de orgullo porque el HV está generando su centro oncológico más importante en Sudamérica y lo vamos a tener aquí en Cali, en el Valle del Cauca, en el hospital universitario, que es de todos los vallecaucanos. Y eso para nosotros es materia de orgullo. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Con los impuestos que pagan los ciudadanos. No hay otra fórmula. Si tenemos salud, si tenemos buenos servicios y podemos acceder, vamos a lograr tener una fuerza de trabajo sana. Y si logramos trabajar, pagar nuestros impuestos, pero además generar que nuestros hijos tengan una educación adecuada, unas instituciones educativas restauradas, pues vamos a lograr una planta de personal, unos maestros con compromiso, con amor por este departamento, porque el futuro del Valle del Cauca son nuestros niños. Y si esos niños hoy los formamos bien, les damos buena salud, buena alimentación y buena educación, vamos a tener un futuro promisorio y vamos a ser el mejor departamento de este país. El paraíso de todos. Tu pago transforma vidas. María Victoria, hablemos un poco de buenas noticias, del balance del recaudo del año pasado de los impuestos. ¿Cuánto dinero podemos decir hoy que se ha hecho y que se ha destinado a inversión social? Bueno, nosotros hemos recaudado alrededor de 280.000 millones de pesos con corte a mayo. Todavía nos falta el corte del 30 de junio, que es nuestro calendario tributario. Siempre lo hacemos abril, mayo y junio. Entonces ya vamos, esperamos que este 30 de junio hagamos el cierre de nuestro calendario tributario. Pero con esos 280.000 millones de pesos, nosotros estamos invirtiendo en los programas sociales y decirle a todos los vallecaucanos gracias, porque en la medida en que usted paga a tiempo, transforma vidas, transforma el Valle del Cauca. Pero también pues nos ayudamos mutuamente, porque no pagar los impuestos a tiempo nos genera sanciones, multas. Entonces, también es importante cuidar la economía familiar. En este podcast vamos a hacer uno más adelante sobre administración financiera. Vamos a ver cómo vamos a manejar la economía del hogar, porque es muy importante porque quien paga a tiempo, mi papá siempre me decía, mija, el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Es cierto. Sí, entonces eso es muy importante, que si yo pago a tiempo, no, pues no voy a pagar no voy a pagar intereses, ni sanciones, ni multas, pues así a mí me va a mí me va a rendir más la plática y voy a poder hacer cositas más chéveres. Y eso me lo permite porque me ahorré esos intereses, esas sanciones y esas multas. Entonces es muy importante recordarles que hemos hecho un ejercicio de seguimiento a nuestros contribuyentes. Tenemos unas personas que cayeron en mora y entonces, si yo no pago a tiempo, eso me implica una sanción. Hemos tenido casos donde
la gente paga hasta el 200% por atrasarse. Entonces es muy importante pagar a tiempo, aportarle al Valle del Cauca y a la transformación de nuestro departamento y sobre todo apostarle al futuro de los vallecaucanos. Pero, María Victoria, entonces, esa cifra que nos dio, 280.000 millones, es a corte de mayo, pero 2026, ¿no? 2026, 2026. y que es digamos, una cifra histórica que nos gusta contar, nos gusta dar estas buenas noticias. Y usted, María Victoria, cree que a qué se debe esa confianza de los conductores vallecaucanos que hayan pagado, digamos que aumentó el 8%, ¿no? Ese crecimiento es porque es un voto de confianza de los ciudadanos. Primero, en el manejo eficiente que estamos haciendo de los recursos públicos. Segundo, de una gobernadora que se la juega todos los días por el Valle del Cauca. Y aquí nosotros trabajamos para que nuestro departamento salga adelante. Entonces, le agradecemos a todos los contribuyentes que hacen el pago oportuno a tiempo, pero que también ven las obras. Estamos haciendo la vía Cali-Jamundí, la Cañas Gordas, va en un 60% ya la obra y los vallecaucanos pueden ver dónde están sus impuestos. Están en obras y trabajamos en todo el Valle del Cauca. Y la cifra, María Victoria, del 2025 también es importante mencionarla, ¿no? Porque todo ese recaudo que se realizó el año pasado se invirtió en la gente. Sí, nosotros el año pasado recaudamos alrededor de 268.000 millones de pesos y todos esos recursos cada año se invierten en el desarrollo del Valle del Cauca, en el futuro de nuestro departamento. Y decirle a la gente que tiene la posibilidad, nosotros a través de la página web publicamos los informes. Esta es una administración de puertas abiertas. Tenemos una página con el equipo de transparencia donde los ciudadanos pueden entrar y revisar en dónde se están, qué obras se están haciendo y dónde se están invirtiendo los recursos. Eso hace que pues para nosotros sea muy importante. Primero, pues es un honor trabajar para los vallecaucanos. Y además que ese honor también se represente en un trabajo 24 horas, 7 días a la semana, pero que ustedes tengan la tranquilidad de que estamos trabajando por el futuro del Valle del Cauca y que las obras y las inversiones que hoy estamos haciendo están garantizando que con sus impuestos transformamos al Valle del Cauca. Es cierto, Tu Pago transforma vidas. Aquí con este podcast nos damos cuenta de cómo se invierte ese recurso. María Victoria, digamos que hemos dado muy buenas noticias, hubo incremento en este año, los vallecaucanos, los conductores vallecaucanos están pagando, pero no podemos bajar la guardia porque todavía hay personas que deben ese impuesto. Y sabemos, María Victoria, que justamente en junio 30 se vence el plazo para placas o para vehículos con placas de 667 a 999 y para motocicletas superiores a 125 centímetros cúbicos. Digámosles a ellos, invitémoslos para que se pongan al día, pero también contémosles sobre los canales virtuales y por supuesto presenciales en los que tienen para poder liquidar y pagar sus impuestos y aportar a la transformación de nuestro departamento. Gracias, Lili. Esta es una pregunta muy importante. ¿Sabes por qué? Porque con los impuestos nosotros también transformamos las plataformas, el acceso, la atención al contribuyente. Entonces eso también hace que si usted paga a tiempo, hoy que tenemos el último corte que se vence el 30 de junio, pueden hacerlo desde la comodidad de su casa. Entran a la página www.vehiculosvalle.com. También lo puede hacer en la red de bancos o en el departamento del Valle del Cauca. Nosotros nos encanta atender en el Palacio San Francisco a nuestros ciudadanos. Ahí tenemos toda una red, hacemos rendición de cuentas públicas todos los días, o sea, usted va, mira su QR. Eso lo hacemos gracias a que cuando la gente paga sus impuestos, nosotros también podemos mejorar todas nuestras plataformas, que sea seguro, que usted tenga la tranquilidad que va a poder pagar. Eso ha sido un dato muy chévere que los vallecaucanos se han ido modernizando. En el 2016, cuando nosotros llegamos, las colas para pagar el impuesto de vehicular entre enero y febrero y en las fechas de corte daban la vuelta a la iglesia de San Francisco. Eso era una cosa aterradora y la gobernadora me decía, mija, esto hay que resolverlo. ¿Qué hacemos? Bueno, hicimos un trabajo espectacular con todo el equipo de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Rentas y logramos transformar, modernizar y permitir que hoy la gente ya paga en un 60% virtualmente. Esa estadística ha sido muy buena porque ya la gente lo hace desde la comodidad de su casa, desde el celular. Entonces, esas transformaciones también las hacemos con los impuestos que pagan los vallecaucanos. Tener una
Secretaría de Hacienda moderna, eficiente y transparente, porque con eso logramos que ustedes tengan la tranquilidad de que sus impuestos, sus recursos están bien manejados. Tenemos toda la seguridad que hace que su plática vaya a transformar la vida de los vallecaucanos donde deben estar. María Victoria, y si algún contribuyente no pagó en los tiempos establecidos, ya ahorita usted nos hablaba un poco del tema de las sanciones, pero digamos, y de las multas, que hay que evitárselas. Pero digamos, ¿a qué se enfrenta esa persona que no pagó en los tiempos? Y pero también, ¿qué posibilidades tiene de ponerse al día? Los que no alcanzaron a pagar en abril y en mayo todavía tienen la posibilidad de pagar con una sanción disminuida ahorita en junio. Entonces, aprovechen estos beneficios que tenemos en el estatuto tributario porque la sanción es menor. Después del segundo semestre, pues las sanciones se van incrementando. Entonces, aprovechen los plazos que tienen, no dejen todo para última hora y recuerde que si usted paga a tiempo, transforma el tiempo de los vallecaucanos. María Victoria, de verdad que hay que contarle a las personas y a los vallecaucanos que, digamos, vivimos en un paraíso, pero definitivamente es gracias a un trabajo articulado, un trabajo desde el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y los ciudadanos que pagan los impuestos, que pagan oportunamente. Entonces, aquí como para despedirnos, María Victoria, invitemos a todos a ponerse al día y a saber y a reconocer que están transformando la vida de todos. Bueno, es muy importante a los moteros porque tengo unas moticos que se me van quedando rezagadas, decirles que tienen plazo hasta el 30 de junio para ponerse al día de sus impuestos. Pero ponernos al día en los impuestos es poder invertir en la red vial del Valle del Cauca. Que si usted se va para Buga, si usted el fin de semana se va a pueblear, pues usted tenga unas vías demarcadas, tenga unas vías sin huecos. Y eso que logramos, salvaguardar nuestra vida, es proteger la integridad de los ciudadanos, pero también nos permite a nosotros invertir en todo el Valle del Cauca. Entonces, es muy importante pagar a tiempo y sobre todo tener la oportunidad de disfrutar este paraíso que es el Valle del Cauca, que nosotros tenemos unas ventajas, un clima maravilloso. Estamos protegiendo, se me olvidó contarles, es que el 1% de estos impuestos van a la preservación del medio ambiente. Protegemos las cuencas hídricas. Ya todo el mundo está hablando de que el fenómeno de Del el niño. niño, que vamos a tener una segunda temporada muy seca, mucho calor, que vamos a tener que ahorrar energía, tener que ahorrar agua. Pero aquí en el Valle del Cauca, con sus impuestos, el 1% se va a proteger cuencas hídricas. Somos el departamento más biodiverso de Colombia. Y eso que solamente somos el 2% del territorio nacional. Eso nos lo enseñó la COP16 que tuvimos en el 2024 y logramos conocer que este paraíso que tiene una biodiversidad muy importante, que cuando uno se va los domingos para Pance, va al río, al Parque de la Salud, eso es un patrimonio de los vallecaucanos, pero también está cuidado por sus impuestos, porque el ecoparque es de la gobernación del valle. Lo administramos, lo cuidamos para que lo disfruten todos los vallecaucanos. Y eso lo hacemos con el 1% de sus impuestos. Entonces, es muy importante contarle a la gente por qué es importante pagar impuestos, porque esa es la posibilidad de transformar al departamento y de tener unas infraestructuras adecuadas, como nos lo merecemos nosotros. Es cierto, María Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, yo les voy a seguir contando daticos, así que muy atentos al podcast del Departamento Administrativo de Hacienda. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en Tus Impuestos Cuentan, este podcast del Departamento Administrativo de Haciendas y Finanzas Públicas de la Gobernación del Valle del Cauca. Hasta pronto.